Fiscalía solicitando que se cambie la situación de comparecencia por la de prisión preventiva, tanto para Ollanta como para su cónyuge. Buenos días, señor Cristian Salas. Muy buenos días, gracias por la comunicación y a su disposición para cualquier consulta. Queremos saber si ha tenido oportunidad de leer usted las 96 páginas de este petitorio y si encuentra usted que hay en ellas elementos nuevos que ameriten que por tercera vez el fiscal esté pidiendo prisión preventiva. He revisado el documento, 3 puntos. El primero, en relación a la existencia de elementos probatorios que justifiquen la medida, los hay. Hay una gran cantidad de acervo probatorio que puede, sin duda, a este nivel aún de investigación, justificar ese tipo de medida tan grave. La prognosis de pena no hay ningún inconveniente porque el delito de por sí está sancionado con una pena alta. El problema que va a tener, a mi entender, la Fiscalía va a ser la sustentación de peligro procesal. Ese va a ser el principal problema, toda vez que la situación de la señora Heredia y del señor Humala no ha variado en relación a los debates que han habido desde hace mucho tiempo atrás sobre la medida con restricción, el impedimento de salida y demás. Entonces yo creo que allí es donde la Fiscalía va a tener un gran obstáculo y la defensa seguramente va a basar su estrategia en ello. Bueno, Sí. Pregunta concreta, ¿tienen que ser concurrentes todas las causas para que se dé la prisión efectiva? Efectivamente, se tienen que dar los 3 presupuestos, si no simplemente se dicta una medida menos gravosa. ¿Qué tanto impacto ha tenido en este pedido el viaje de las hijas de Nadine Heredia y de Ollanta? Es uno de los fundamentos que justamente utiliza la Fiscalía para sustentar peligro procesal. El hecho de que se haya desarrollado ese viaje de las menores en compañía de un familiar sin que éste haya informado en su momento, claro, eso va a ser rebatido. ¿Por qué? Porque obviamente las niñas no tienen ningún impedimento y el familiar tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo hacer un reproche a este nivel? Eso es lo que la defensa seguramente va a plantear. Y tampoco ayuda en ese argumento el hecho de que las niñas ya estén de regreso. Efectivamente. Bueno, usted dice que de los 3 requisitos hay 2 que se cumplen: carga probatoria y prognosis de pena, y que no hay elementos nuevos sobre peligro procesal, pero sin embargo el fiscal menciona en algún elemento, se ha mencionado el tema de las niñas, pero hay también el haber llegado tarde a una diligencia con un abogado que no era el correspondiente, razón por la cual abortó esa diligencia. Y que se veía como una medida dilatoria, ¿no? Sí, pero digamos, en el normal desarrollo de todos los procesos, ese tipo de situaciones, eso es una constante y en ningún caso ha justificado ello peligro procesal. Y este Por elemento último, es una situación mínima, ¿no?, que puede ser reprochable, pero no justificaría en algún momento una medida tan grave. Y estos nuevos indicios del Hospital Lorena, perdón, eso es con OAS, ¿no? Eso también ha salido ahora último. Claro, el tema del hospital es parte ya de los elementos probatorios sobre la conducta. Es decir, el fiscal aquí establece varias hipótesis. La primera, lavado de activos proveniente de dinero del Estado venezolano, obviamente dinero ilícito, producto de peculado. La segunda, lavado de activos proveniente de dinero de las empresas Odebrecht y OA. Y la siguiente ya es la disposición de ese dinero a través del manejo de este sospechoso de las cuentas, el tema de la adulteración en documentos y demás. También tenemos obviamente el tema del hospital en el Cusco, que habría sido justamente el acto gubernamental a cambio de ese dinero que en campaña electoral se les dio, ¿no? Una pregunta, ¿ya se formuló acusación por parte del fiscal o está solo en etapa de investigación? No, aún seguimos en etapa de investigación preparatoria formalizada. Esta investigación, al culminar recién, puede terminar en 2 opciones: o en el sobreseimiento del caso, es decir, el fiscal dice, bueno, mi caso se cayó, o en la acusación rumbo a un juicio oral. Una vez que está, porque durante el juicio oral tampoco hay prisión preventiva, a menos que se den peligros de fuga. ¿No es un poco prematuro pedir prisión preventiva cuando la acusación todavía no está lista? No. El código perfectamente prevé la posibilidad de que apenas se formaliza la investigación se puede pedir. De acuerdo. Bueno, escuchándolo a usted, uno concluye que el juez Carguancho tendrá pocas razones para acoger el pedido de la Fiscalía. Pues va a depender de qué tan bien la Fiscalía argumente ese peligro, porque recordemos que el peligro no se prueba.
El peligro es un hecho futuro acerca del cual se tiene que hacer un sustento. Vamos a ver qué cosas dice el fiscal y también hay que ver de qué manera eficiente la defensa logra rebatir esta posición fiscal. No se prueba, pero se presume de acuerdo con determinados datos, entendemos. Efectivamente. Pero lo que percibe el público es que se da prisión preventiva, que no se está juzgando con la misma vara, que ha habido mucha gente que se le ha dado prisión preventiva con mucho menos elementos y que aquí hay una acumulación pues por todos lados y que no ha sucedido nada. Bueno, sí, es una percepción de la ciudadanía, pero es justamente la Fiscalía y el órgano jurisdiccional los que tienen pues que tomar las decisiones conforme a ley. Incluso el antecedente de Toledo, ¿no? Que con Toledo fueron con Toledo fueron muy ligeros, ¿no? Y terminó fugándose. Muy ligeros y a mi criterio demasiado tardíos. Cuando no, parece que lo hubieran dejado salir. Lo de Toledo es un escándalo en realidad. Efectivamente. ¿Y qué elementos habían en el caso de Toledo que hubieran afirmado que había peligro procesal? Antes, naturalmente, de que se niegue a venir, ¿no? Ahora está clara la figura, pero antes... Desde un momento en el que ya surge la declaración de Jorge Barata y cierra el círculo del tema de Ecoteva, desde ese momento ya habían elementos de convicción graves y fundados que justificaran la medida. Pero eso no representa peligro procesal. Sí, en el extremo del peligro procesal, el mismo código establece lo siguiente, que es un sustento ante, por ejemplo, acreditación de arraigo. ¿Cuál es ese sustento? Si se evidencian graves elementos probatorios y el delito es fuerte, y ello nada más, esos dos presupuestos, hacen prever que el sujeto, pese a tener arraigo, pueda escapar de la sede de la justicia, la medida corresponde. A mi criterio, ese fue el razonamiento que debió aplicarse en un primer momento en el caso de Alejandro Toledo. ¿Qué pasaría si se aplica la prisión preventiva dados, a pesar de las indicaciones que usted nos ha señalado? ¿Se puede viciar el proceso? ¿Cuáles podrían ser las futuras consecuencias? Bueno, en el supuesto en el que el juez o el fiscal o el juez luego fundamenten incorrectamente la prisión, lo que tiene la defensa como mecanismo procesal es la apelación. Se apela, se eleva esto a la sala superior y esta o confirma o revoca. ¿Qué es lo que pasó, recordemos, en el caso Félix Moreno? De acuerdo. Que revocó, sí. Bueno, muchas gracias por sus explicaciones, ex procurador Cristian Salas. Estaremos atentos al desarrollo de esta diligencia judicial a partir de las 10 de la mañana. De nada, un gusto, hasta luego. Gracias, buenos días. Son las 8:58, hacemos una pausa para escuchar los titulares de la hora y retomamos ampliación de noticias. Nueve y 5 de la mañana. Después de haber hablado con un ex procurador, hablamos ahora con un abogado penal, el doctor Julio Rodríguez, al cual queremos también pedir alcances sobre la diligencia judicial que se lleva a cabo a las 10 de la mañana y que decidirá el destino tanto de Ollantumala como de su cónyuge Nadine Heredia. En primer lugar, doctor Rodríguez, buenos días. Queríamos saber, ¿está obligado el expresidente y su cónyuge a asistir personalmente a esta diligencia? No. La diligencia de prisión preventiva lo que requiere es definitivamente la interactuación entre el Ministerio Público y la defensa. La presencia del imputado es absolutamente opcional. Si él desea estar presente, obviamente lo estará. Y si no desea estar presente, no tendría por qué concurrir a hacer la audiencia. Si no estuviera presente y el juez Carguancho decide acoger positivamente el petitorio fiscal, ¿cuándo se produce la detención? Inmediatamente sea ubicada la persona, la policía procederá a ejecutar la orden del juez. Quiere decir que esto sería un hecho del día de hoy, la detención, si es que así lo decide el juez. Así es, correcto. Bueno, ¿encuentra usted que hay razones nuevas? Porque ya rechazó el juez en 2 oportunidades anteriores la prisión preventiva. Este es un tercer petitorio. ¿Hay razones nuevas que argumenten a favor de la detención preventiva? A ver, es importante destacar que las razones nuevas, como usted mismo lo ha señalado, después de 2 rechazos de prisión preventiva, tienen que versar respecto al peligro procesal, o de fuga o de entorpecimiento de actividad de prueba.
las razones nuevas que permitan evidenciar una suficiencia probatoria para involucrarlos como presuntos autores del delito no son evidentemente suficientes. Lo que tiene que evidenciarse es que respecto al último pedido de prisión preventiva que fue rechazado, al día de hoy hay un nuevo elemento objetivo, no presunciones, no conjeturas, sino un nuevo elemento objetivo que permite establecer que la expareja presidencial no representa un peligro para el proceso, o porque se va a jugar, o porque va a destruir pruebas, va a obstaculizar declaraciones de testigos, etcétera. Creo yo que no existe ningún elemento nuevo, y calificar como nuevo elemento la salida del país de sus 2 menores hijas a un viaje de estudio, conforme el propio fiscal lo ha señalado en esta requisitoria, es evidentemente un despropósito que lleva a un escenario en donde los hijos no tendrían de ninguna manera cómo responder por los padres, por su comportamiento, más aún tratándose de menores de edad. Sin embargo, hay en el documento petitorio la transcripción de varios audios que ponen en evidencia que algunas personas del entorno de la expareja presidencial han hecho llamadas telefónicas para conseguir que se den testimonios falsos, y hay dinero que se ha ofrecido para que no se retracten algunos supuestos donantes al partido. Y estamos ahí, si estos audios son exactos, ante la evidencia de que ya hay muy malas prácticas para torcer la voluntad y que gente mienta. Así es, pero esos audios responden a un proceso distinto, no a este proceso. Están citados esos audios, yo los he leído en el petitorio. Así es, pero no son testigos vinculados a este proceso específicamente. Este proceso es un proceso por lavado de activos. Así es. Lavado de activos, lo que tiene que acreditarse definitivamente es que estas personas habrían realizado actos ligados a obstaculizar la actividad de prueba del lavado de activos. Pero es exactamente lo que esos audios muestran, es por eso que están citados ahí. Recuerdo audios en donde se intenta hacer que personas que aparecen como donantes al partido digan que sí donaron plata cuando no habían donado. Usted conoce, la lista es amplia, ¿no? Sí, la lista es amplísima. Ahora, esos audios tendrían que estar evidentemente corroborados en el procedimiento y haber sido objeto de un contradictorio, que es lo que evidentemente se va a ver el día de hoy. Pero volvemos al punto de origen. La existencia de peligro procesal material, porque el Ministerio Público lo ha sustentado en la parte correspondiente al peligro de fuga, está ligada específicamente al tema del viaje de las hijas. Esos elementos que usted cita son elementos de prueba que, según el fiscal, acreditarían la comisión de lavado de activos y que la fuente implícita de ese dinero estaría probada con esos audios. Hay que diferenciar lo que es prueba del acto y prueba del peligro. De acuerdo, incluso, doctor Rodríguez, tengo entendido que en el proceso de investigación, si el acusado mintió, punto final. O sea, al juez le toca, al fiscal le toca probar que mintió, pero por eso no lo puede meter preso o sancionarlo. Correcto, señora del Río, eso sí. Esto corresponde a nuestro sistema legal, en donde la declaración del imputado es obligatoria, por lo tanto no tiene la obligación de decir la verdad, y si miente, es responsabilidad del Ministerio Público desacreditar esa versión y acreditar con elementos de cargo la comisión del delito. No solo el hecho de que haya mentido, sino acreditar que se ha cometido un delito. Si acredita una mentira es irrelevante. O sea, aquí no existe la figura del perjurio, como en los Estados Unidos, que es peor a veces mentir que el delito mismo. ¿Cómo usted? Así es, perfecto. En el sistema norteamericano es distinto, porque en el sistema norteamericano el imputado declara voluntariamente y por lo tanto, si es voluntaria su declaración, se somete a decir la verdad. Y si sabe que tiene que decir la verdad y prefiere no hacerlo, no es ofrecido como prueba por parte de su defensa. Otro elemento que he citado en el petitorio es el hecho de que el expresidente se haya presentado con un sospechoso retraso a la última convocatoria judicial y con un abogado que no le correspondía, lo cual hizo abortar esa sesión. Eso es absolutamente irrelevante en términos procesales, ¿no? La obstaculización de pruebas significa destruir pruebas, la obstaculización de pruebas significa evitar que las pruebas sean incorporadas. O sea, su declaración que haya sido presentada con retraso pues no es suficiente como para establecer que es un peligro. O sea, este tipo de mañoserías no son relevantes. Además hay que tener en cuenta que la prisión preventiva es el último recurso, tiene que ser racionalmente sugerida por parte del Ministerio Público, no sobre presunciones y hay conjeturas que hacen sin ninguna base fáctica.
Y es curioso porque Aldo mencionaba a personas que se le están aplicando de manera desproporcionada y por eso también la gente espera que se le aplique hoy en Tumalá, pero tenemos la figura contraria, sicarios, personas peligrosas que pueden seguir delinquiendo y matando gente a la que se suelta sin prisión preventiva, que es justamente esos casos donde debería aplicarse. Correcto, señora del Río, eso es lo que debería corresponder, porque en este escenario las personas que sí representan un peligro para el proceso y que además no solo para el proceso, sino que representan peligrosidad material, pues no debería facilitársele la salida. Como usted ha mencionado, en múltiples casos esto se evidencia. ¿Cómo hacer para que la figura de prisión preventiva, que usted dice que es un último recurso, empiece a aplicarse con más racionalidad en nuestro país? Para comenzar, lo que tiene que entenderse es que la prisión preventiva es una medida asegurativa, es asegurar a la persona en el proceso, no es una pena anticipada. De acuerdo. Y esto es lo que hay que cambiar. Si no se cambia esto, la gente va a pensar que dar prisión preventiva es aplicar la pena. Y no es aplicar la pena, es asegurar que la persona esté presente en el proceso. Entiendo que cuando alguien... Acelerar los procesos para que se aceleren y se le imponga la pena que corresponda. Porque si la pena llega tarde, ya no es pena. Y la justicia que llega tarde no es justa. No es justicia. Por curiosidad, cuando una persona es condenada, tengo entendido que a la pena efectiva se le restan los años el tiempo de prisión preventiva. Y si resulta inocente, ¿quién le devuelve ese tiempo? Correcto, señora Patricia del Río. Y esto es, en el Perú no existe indemnización por detenciones que han sido arbitrarias o detenciones que han sido infundadas. Y por lo tanto, pues, si no hay ningún responsable de detener a una persona, si existan los elementos suficientes, pues lo detienen. Increíble. Señor Rodríguez, ya vemos que usted considera que las 96 páginas redactadas por el fiscal tienen poca sustancia para probar que hay peligro procesal. Si esto es verdad, ¿cuál es el margen de acción en el ejercicio oral que corresponde hoy tanto a la Fiscalía como a los abogados de la defensa? Los abogados de la defensa van a tratar de desacreditar la versión del Ministerio Público, el Ministerio Público va a sustentar la suya, y lo que correspondía es que el juez se coloque desde un punto de vista imparcial, neutral, y que lo que efectivamente está en este requerimiento sea lo que se valore. Y una vez que se valore lo que está efectivamente en este requerimiento, el juez decida con lo que tiene a la vista. Si esto que tiene a la vista es insuficiente, pues no tendría por qué darle ninguna restricción adicional. El juez debe decidir hoy, él solo, excepto que pida una pausa en la audiencia para ser prolongada mañana. O 48 horas después y notifica a las partes. Eso es lo que le faculta el código. De acuerdo. Bueno, quedaremos entonces a la espera de que se inicie esta sesión judicial a las 10 de la mañana. Muchas gracias por sus explicaciones, abogado Julio Rodríguez. Buenos días. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.